Entonces, vamos a hablar acerca de retenciones de impuesto a la renta. Sin embargo, algo muy importante que debemos conocer es ahora y actualmente, porque recordemos que en el año 2019 salió la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en la cual nos hizo unos cambios a los agentes de retención, ¿cierto? Porque antes, ojo que estoy hablando antes, conocíamos que toda sociedad o persona natural obligada a llevar contabilidad era obligada a llevar contabilidad y era obligada a hacer estas retenciones o eran agentes de retención. Sin embargo, a partir de la información o modificación con esta ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, se hizo unos ajustes a la norma para que sea mucho mejor y más cómodo para ciertas personas hacer sus transacciones económicas y se simplifique su información también en cuanto a las obligaciones tributarias. ¿Qué es importante que usted conozca? Actualmente, hoy, es importante que usted conozca quiénes son agentes de retención. ¿Quiénes son agentes de retención? Son esos sujetos pasivos, pero que ahora el SRI los designa. Entonces, mediante un oficio, ¿sí? Una resolución, señala quiénes están o son agentes de retención. Si usted no está en la lista, no ha llegado a esa resolución, pues usted debe saber que no sería agente de retención, ¿sí? Es importante también saber de que, además de los que les designan como agentes de retención, también se les designan a los contribuyentes especiales. Y la norma es clara en el artículo 92 del reglamento también. Son agentes de retención tanto los que designa el SRI mediante esta notificación y adicional también a quienes les designa contribuyentes especiales. Por tanto, si usted es contribuyente especial y dice, no me ha llegado ninguna resolución de agente de retención, pues al momento de que ustedes les designaron como contribuyentes especiales, automáticamente son agentes de retención. Y de igual manera, si le llegó esa notificación, esa resolución de que usted es agente de retención, pues por favor tómelo en cuenta, porque a partir del momento de que se les designa como agentes de retención, el primer día del siguiente mes ya comienzan a ser ustedes agentes de retención. Si alguien, tal vez de los participantes, dice, pero yo no he visto si soy contribuyente especial, ni sé si soy agente de retención, no me ha llegado nada, ¿cómo yo puedo zafar esa duda de si soy o no soy agente de retención? Pues aquí les animamos la Administración Tributaria mediante su portal web www.sri.gov.es. Usted va a encontrar cómo ver los catastros. Últimamente la Administración, para comunicar a toda la ciudadanía, ha dispuesto en esta página los catastros o listados donde usted puede conocer quiénes son contribuyentes especiales y quiénes son agentes de retención. Usted va a la opción menú, como ve en pantalla, luego escoge la opción catastros y luego escoge la opción catastro de contribuyentes especiales y catastro de agente de retención, ¿sí? Es ahí cuando usted se baja el archivo y puede verificar si usted es o no es este agente de retención. Lo que sí, por favor, también tomen en cuenta que a partir de febrero del 2020, los que se encuentren en el régimen de microempresarial, en el artículo 97.24 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala de que los que se encuentren dentro de este régimen no serán agentes de retención. Sin embargo, hay una excepción que sí podría haber la posibilidad de que alguno que esté catalogado como régimen microempresarial pueda ser agente de retención, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Algo más que usted también debe conocer es que puede haber la posibilidad, así como esa excepción de microempresas que le indiqué en este momento, puede haber la posibilidad de que usted no fue designado. Ve el catastro, ve que no es usted agente de retención, ve que usted no es contribuyente especial, entonces usted dice, no soy agente de retención, por tanto ya no tengo la obligación de retener. Excelente, muy bien. Sin embargo, la norma en el artículo 92 del reglamento, la ley para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala que puede haber la posibilidad o únicamente usted será agente de retención si hace las siguientes transacciones. Ojo, primero,
Si usted hace transacciones en distribución de dividendos, incluyendo dividendos anticipados, tiene que convertirse en agente de retención por esa transacción. Si usted hace la enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital, también, en este caso, también estaríamos hablando de que se convierte en agente de retención, pero únicamente si hace estas transacciones. Ojo, en los pagos y reembolsos al exterior. Usted efectúa un pago al exterior o un reembolso al exterior, se convierte en agente de retención, ¿cierto? En los pagos que realice por concepto de remuneraciones a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. También, porque no olvidemos que la norma es clara aquí. Si yo tengo trabajadores en los cuales tengo que verificar su fracción básica, hago el cálculo, en este caso proyectado del año, para poder retener mediante rol el impuesto a la renta, las retenciones de impuesto a la renta, lo tengo que hacer e informar en esta declaración de retenciones en la fuente. También, si usted, sea sociedad, persona natural, que contrate, promueve, administre un espectáculo público ocasional y que cuente con la participación de algún extranjero no residente, tiene la obligación de retener este impuesto. También a las entidades emisoras de tarjeta de crédito o débito por los pagos o créditos en cuenta que realicen a sus establecimientos afiliados. Así también por las organizaciones de lotería, rifas, apuestas y similares, con excepción de los organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, así como las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en el caso de donaciones realizadas en dinero previa a la entrega de lo donado al beneficiario. También las sociedades que paguen o acrediten en cuenta intereses a cualquier tipo de rendimiento financiero. Así también si usted hace alguna transacción en la comercialización de sustancias minerales que requieran la obtención de licencias de comercialización de conformidad con lo que señala la resolución del Servicio de Rentas Internas. Al igual, los sujetos pasivos residentes en el Ecuador que realicen cesiones o transferencias de cesiones hidrocarburíferas de conformidad con lo que señala la disposición transitoria sexta de la Ley de Régimen Tributario Interno, también en este momento únicamente por esa transacción se convierte en agente de retención. Y tomando en cuenta dos más de las que nos señala dentro del reglamento, las sociedades, las personas naturales y las asociaciones indivisas residentes o establecidas en el Ecuador cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. Estos, en realidad, si ustedes se dan cuenta, siguen siendo muy parecidas a las que anteriormente lo llevábamos, así que no ha cambiado en esto, pero sí es bien riguroso porque ya nos designa o nos dice únicamente por estas operaciones. Al igual como ustedes ven aquí, las transacciones por la compra de banano y otras musáceas a productores locales. Entonces, tomen en cuenta, por favor, de que si usted hace transacciones con este tipo de personas, ustedes se convierten en ese momento agentes de retención y tienen que retener este impuesto a la renta, ¿sí? Es más, algo importante también que deben saber y que todavía se mantiene en norma es cuándo se debe retener, porque muchos contribuyentes, una de las preguntas que realizan es, bueno, ¿y cuándo yo debo retener? Bueno, hay que también tener conocimiento de que nos dice la norma que el monto mínimo para efectuar una retención es de $50, siempre que se transfieran bienes muebles o servicios en los que prevalece la mano de obra sobre el intelecto. Si el proveedor es permanente, no importa el monto, siempre se efectuará la retención. Ahora, ¿cómo entiendo yo un proveedor permanente? Un proveedor permanente es a quien habitualmente yo compro o adquiero algún servicio por 2 o más ocasiones en un mismo mes calendario. Entonces, si yo tengo el servicio de un carpintero, el servicio del carpintero era para hacerme un mueble para la oficina, me lo hizo. O tal vez era solo para arreglar alguna puerta del mueble. Primero hago el mueble cuesta $200. ¿Hago o no hago la retención? Si yo soy designado agente de retención, por el monto $200 sí tendría que hacer la retención porque me dice el monto mínimo para efectuar es de 50. Entonces, lo primero que verifico aquí es el monto y por ende, por el monto, tengo que retener, tengo la obligación. Sin embargo, a este mismo carpintero, al siguiente mes le llamo y le digo arrégleme la puerta del mueble. Me arregla la puerta del mueble y me cobra $20. En el siguiente mes, como me cobra $20,
y me dice que un proveedor permanente es cuando lo ocupo por 2 o más ocasiones en un mismo mes, como solo conseguí esta reparación de la puerta del mueble por $20, yo sí podría ocupar esta parte de la norma, en donde me señala que el monto mínimo para efectuar la retención es $50. Como el monto mínimo es menor a 50, que son $20, y también lo otro que tendría que considerar es en donde lo que me está prestando el servicio prevalece la mano de obra sobre el intelecto. Si es así, puedo acogerme a esta norma. Si no es así, no me podría acoger, ¿sí? Entonces, en este ejemplo sí me acojo porque el mueble que me hizo por $200 fue el mes anterior y ahora por los $20 es del siguiente mes y solo lo ocupé una sola vez en ese mes. Y el valor es menor a 20 y su servicio prevalece la mano de obra sobre el intelecto. Entonces, aquí estaríamos refiriéndonos al ejemplo de esta presentación, ¿sí? Cuándo se debe retener por estas operaciones y por esto. Algo más que también nos saben preguntar es a quiénes no se les debe retener si es que efectúa algún pago al exterior. Es importante que usted conozca que dentro de la norma señala que cuando usted se dedica a importaciones y en este caso de bienes tangibles, usted no requiere hacer la retención si es que usted se dedica a este tipo de transacciones. Entonces, por importaciones, usted debe conocer de que no se retiene, ¿sí? No necesita hacer una retención. Otro ejemplo también por pagos al exterior y que no se debe retener son cuando usted hace pagos de intereses de créditos externos siempre y cuando no exceda la tasa del interés máximo fijada por la Junta Política y Regularización Monetaria y Financiera a la fecha del registro del crédito. Si es que la tasa de interés excede esa tasa de ese crédito que tengo afuera del Ecuador, pues ahí, para que dicha proporción sea deducible, yo tengo que hacer la retención sobre la misma, sobre ese excedente. Si en este caso no procedo a hacer esto, pues no tendría este beneficio. Recuerden, por favor, o puede ser que hago el crédito y el crédito supera la tasa de interés de la Junta. Si sucede eso, automáticamente todo el valor tiene que retenerse. Todo el valor de ese pago de intereses se tiene que retener. Otras obligaciones de los agentes de retención es que deben realizar la retención al momento del pago o crédito en cuenta lo que suceda primero. Eso se mantiene todavía en norma. En el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ustedes encuentran sus obligaciones como agentes de retención y encuentran también las sanciones si es que ustedes no cumplieran. Entonces, es un artículo en donde es muy claro y específico de sus obligaciones, así como las sanciones establecidas para que ustedes tengan que tomar en cuenta la prioridad de lo que es retener este impuesto. Siempre y cuando, ahora sí, usted sabe, siempre y cuando usted sea o designado por la administración tributaria, o sea, contribuyente especial, o en el caso de que haga operaciones únicamente de las que se señalaron anteriormente. Entonces, ¿qué va usted a considerar? Que debe realizar la retención al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero, entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta, llevar la contabilidad por las retenciones y los pagos, y presentar las declaraciones, sean mensuales o semestrales, dependiendo del régimen que usted se encuentre, en el formulario de retenciones en la fuente. ¿Por qué le señalo esta parte de declaraciones mensuales o semestrales? Porque usted recuerde que hablábamos del régimen microempresarial, en donde si usted está designado por este régimen, usted hace las declaraciones de retenciones en la fuente semestrales, ¿cierto? Es obligatorio hacerlo de manera semestral. Entonces, si es así y usted está en el régimen de microempresas, usted se acoge y hace sus declaraciones de manera semestral, ¿sí? Pero si usted está en el régimen general, pues ahí usted se acoge de manera mensual, porque está en el régimen general. Vamos con los porcentajes de retención. Algo muy importante que usted debe conocer es que existe la resolución, la general o la madre de las retenciones, se podría decir la 787. Sin embargo, ha habido algunas actualizaciones con la resolución 145 y la 20, las últimas que se han mantenido, ¿sí? Siendo antes otras, pero la resolución madre de todas estas es la resolución 787, donde usted encontrará todos los porcentajes de retención y modificaciones y incrementos o agregaciones a la norma de esta resolución secundaria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí?
bueno, como ustedes ven aquí en pantalla, varios tipos de porcentajes. Sin embargo, lo que muchos contribuyentes se preguntan cuando hablamos de porcentajes de retención es cuándo yo retengo el 0, cuándo yo retengo el 1.75, cuándo yo retengo el 2.75 y así. Lo que vamos a ver es lo que nos señala la norma. Uno de los ejemplos brevemente, sin embargo, existen otros también retenciones que señala la norma. Pero aquí vamos a verificar uno de los más usados tal vez y algunos generales. Por ejemplo, ¿cuándo se retiene el 0% de impuesto a la renta de retención? Cuando los pagos a acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria son distintos a intereses y comisiones que causen las operaciones de crédito, ¿sí? También nos dice cuando existe la operadora de transporte. Ellos son, en este caso, si son designados agentes de retención, retendrán el 0% de ese impuesto a la renta cuando el socio o accionista emite esa factura por el servicio de transporte brindado como punto de emisión por las operaciones efectuadas cada mes, ¿sí? Eso es lo que me señala la norma. Otra transacción también es cuando se genera una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios por actividades económicas desarrolladas por las personas privadas de libertad, más conocidas como PPL, que participan en esos programas de reinserción laboral y económica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Vamos a otro también, otro tipo de retención, el porcentaje del 1%. ¿Cuándo se retiene el 1%? Cuando existe una contraprestación a residentes y no residentes en el Ecuador producida por una enajenación de derechos representativos, de capital u otros derechos que permitan la explotación, concesión o similares de sociedades no cotizadas en la Bolsa de Valores del Ecuador. Cuando surja esto, pues se retendrá el 1%. Los intereses y comisiones en operaciones de créditos entre bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Economía Popular y Solidaria, así como los rendimientos financieros, actuará como agente de retención incluso cuando el Banco Central actúe como intermediario bajo cualquier figura contractual. El transporte privado de pasajeros o transporte público privado de carga también tiene la retención del 1%, al igual que la adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola y acuático, forestal y carnes que se mantengan en estado natural, a excepción de la adquisición local de banano a productores o compra de combustibles. Ahí no. Sin embargo, lo que sí me señala aquí es que cuando tenga esta adquisición de bienes de este tipo de origen, me dice que aunque sea factura o liquidación de compras, se mantiene este tipo de retención. Y esto también aplica a los ingresos de producción de comercialización local de actividades agropecuarias, que son mediante el IRU, y adquisición local de fruta a personas distintas de productores de banano, también se retendrá este porcentaje del 1%. Energía eléctrica también. También se retendrá en la recepción de botellas plásticas no retornables del PET cuando un mismo recolector o consumidor sea persona natural y reciba en un mismo ejercicio anual el concepto de este pago del valor de botellas plásticas no retornables. ¿Qué sucede cuando son personas jurídicas o sociedades? De hecho, pues de aquí la retención procederá por cada acta de entrega-recepción por cualquier valor. Vamos por el porcentaje del 1,75%. ¿Cuándo se retiene el 1,75%? En la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares, así como el arrendamiento mercantil local sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la opción de compra. Los seguros y reaseguros aplicables sobre el 10% del valor de las primas facturadas o planilladas. Los servicios de medios de comunicación y agencias de publicidad. Los contribuyentes incorporados en el régimen impositivo para microempresas también están sometidas bajo este régimen, este porcentaje, el 1,75%. También vamos a otro porcentaje, los servicios prestados por personas naturales en las que prevalece la mano de obra sobre el factor intelectual. Hablábamos del artesano que me hacía el mueble por $200. Ahí tenemos el ejemplo, entonces, para poder hacer esta retención. ¿Cuánto le retengo aquí a este artesano? Pues aquí le retendría el 2%, porque estamos hablando de un servicio de una persona natural y que prevalece la mano de obra sobre el intelecto.
También las que realicen las empresas emisoras de tarjeta de crédito a sus establecimientos afiliados y los que realicen las entidades del sistema financiero por consumos con tarjeta de débito realizados por sus clientes, el 2% le mantendrá la retención. Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros y cualquier otro tipo de documento similar también es el 2%. Entonces, si usted tiene un ingreso grabado, tengo una cuenta corriente y es un ingreso grabado y tengo unos intereses que estoy recibiendo de eso o de alguna póliza y son ingresos grabados, ojo que estamos hablando sobre ingresos grabados, la retención, pues procede la retención del 2%. Intereses que cualquier entidad del sector público reconoce a favor de los sujetos pasivos, también el 2%. También cuando se realice a través de liquidación de compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad ni inscritos en el RUJ, que por su nivel de cultural o rusticidad no se encuentren en la posibilidad de emitir un comprobante de venta. Es clara aquí la norma. Entonces, si usted emite esa liquidación por esta causal, o causales, pues la retención será del 2%. Los sujetos pasivos que adquieren sustancias minerales dentro del territorio natural también es el 2%. Vamos a otro porcentaje muy importante, el 8%. El 8% es por honorarios y comisiones y demás pagos realizados por personas naturales en los servicios que prevalece el intelecto sobre la mano de obra. Y siempre y cuando no esté relacionado con el título profesional, porque si ya hablamos de un servicio, un honorario que relaciona el título profesional, ya no estamos hablando de un 8%, sino estamos hablando de un 10% de retención. Es por eso que es clara aquí la norma y nos señala cuándo es el 8%. Y nos señala de personas naturales, ojo, de personas naturales. No nos está hablando de esos servicios que tal vez sí prevalece el intelecto, pero son sociedades, sino nos está hablando de personas naturales. También nos habla del 8% para cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales y sociedades relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual. Los realizados a notarios por las actividades inherentes al cargo de notario, el 8%. El arrendamiento de bienes inmuebles, de esta parte sí es general, puede arrendar una sociedad como puede arrendar una persona natural, pero es un bien inmueble, el valor de retención de impuesto a la renta seguirá siendo el 8%. Si es que hay una actividad de deportista, entrenador, árbitro y miembro de algún cuerpo técnico que no se encuentre bajo relación de dependencia, pues y factura, pues ahí se le tiene que retener el 8% porque la actividad está como tal. Al igual que a los artistas, sean nacionales o extranjeros residentes en el Ecuador, se les retiene el 8%. O si es docente, esos honorarios o pagos a estas personas naturales por su docencia, el 8%. Ahora, para diferenciar el 8 al 10, el 10 es claro y nos señala que para yo retener el 10% tiene que estar el título profesional relacionado con eso, su servicio, ese servicio que prevalece el intelecto, relacionado con el título profesional, ¿sí? Es importante conocer también los honorarios o comisiones y demás pagos que sucede para este tipo de persona natural, ¿sí? Entonces, hablábamos de la retención del 10%. El 10% siempre va a estar relacionado con el título profesional. Sin embargo, también hay otros honorarios y comisiones que se pagan a personas naturales y tienen una retención del 10%. En ese caso es cuando usan la imagen, en este caso, ¿sí? Sea directa o indirectamente están aprovechando esa imagen o renombre y por ello ellos cobran un valor. Y ahí es cuando se le retiene a este tipo de personas naturales, como por ejemplo los artistas, deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico, se les retiene ese 10%. También a partir de noviembre del 2019 se aumentó las ganancias obtenidas por residentes y no residentes en el Ecuador por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permiten la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades que se cotizan en bolsa de valores. Y viene un porcentaje de retención que ahora es muy generalizado, que es la retención del 2.75%, donde nos señala que el 2.75% va como retención a todos los pagos o créditos en cuenta que no estén contemplados en los porcentajes específicos de retención. Si no está considerado o catalogado en los anteriores, pues sería el 2.75%. Es clara esta norma.
Otros que usted debería conocer, y bueno, estos ya eran anteriormente también y ya comunes. Entonces, cuando existe una transacción o ingreso a un no residente, hablábamos de las liquidaciones de compra, donde uno hace la liquidación por ese pago a ese artista extranjero, tal vez por el espectáculo público que se va a realizar aquí en el Ecuador, y ahí se retendría el 25% sobre ese ingreso grabado de esta persona natural no residente. ¿Qué sucede si son percibidos por personas naturales residentes o que están constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición? Ahí no se les aplica este 25, sino se les aplica el 35% por estar ubicada en este paraíso fiscal, ¿sí? También es importante que usted conozca que la norma ha hablado acerca de las autorretenciones, ¿sí? Esto fue en el decreto 1021 del 27 de marzo del 2020 y se aplicó porcentajes de retención sobre el ingreso grabado mensual que obtengan este tipo de contribuyentes. ¿Cuáles son los tipos de contribuyentes que tienen autorretención? Las instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la empresa privada que preste servicio de telefonía móvil, así como las empresas que hayan suscrito con el Estado. Si ustedes verifican las dos primeras, se van a autorretener el 1.75%. Lo que señala la norma en realidad es que ellos van a verificar casi al fin de mes, en donde verifican sus ingresos que han obtenido, ingresos grabados al mes, y sobre ese valor se autorretienen el 1.75%. En cambio, si hablamos de esas empresas que suscriban contratos con el Estado, hablamos del 1.50%, pero solo nos da tipos de contratos. Por ejemplo, el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos bajo cualquier modalidad contractual, los contratos de obra y servicios específicos o los contratos de servicios petroleros complementarios y las empresas de transporte de petróleo crudo. Estas tienen esta información y tienen que autorretenerse estos valores y pagar mediante la declaración de impuesto a la renta, declaración de retenciones de impuesto a la renta, se tienen que autorretener estos valores, ¿sí? También, si ustedes ven dentro del formulario de retenciones de impuesto a la renta, nos habla acerca de los convenios internacionales. Sin convenio, con convenio, nos habla pagos al exterior también y los pagos locales. Sin embargo, es importante que usted conozca que para emitirse comprobante de retención en todos los casos de aplicación de convenio, en el caso de que sea para evitar doble tributación, deben indicar incluso la tarifa del 0% si es que no habría retención, si aplican este convenio internacional para evitar doble tributación. Es importante también que ustedes conozcan que para aplicar automáticamente este convenio internacional, ustedes deben saber los montos. La norma es específica y nos señala que para aplicar directamente el convenio de doble tributación, yo por lo menos tengo que realizar o verificar mi transacción que sea de hasta 50 fracciones básicas. Si hablamos de la fracción básica del año 2021, 11.212, pues estamos hablando de $560.600. Y lo que sí me considera aquí es que el monto máximo se aplicará sobre la suma de todos los pagos y créditos en cuenta, según lo que suceda primero en cada caso, y siempre y cuando sean realizados por un mismo agente de retención, un mismo proveedor y en un mismo año fiscal. Eso se mantiene y nos señala la norma. Ahora, algo importante que usted debe conocer también es cómo está estructurado un comprobante de retención. Aquí en pantalla estamos exponiendo un comprobante de retención físico. Sin embargo, existen también los comprobantes electrónicos. Como ustedes visualizan aquí en este comprobante físico, tiene la misma estructura de un comprobante electrónico, ¿sí? Sino que vamos a hablar de la parte física de este comprobante, que tiene la denominación del comprobante, el número de autorización del documento, y recordando que el número de autorización del documento en físico son 10 dígitos y en electrónico 49 dígitos. Entonces, pero sigue manteniendo la misma estructura. Existe una numeración secuencial, existe el RUC del emisor, existe el nombre comercial del emisor, la razón social, la dirección matriz del emisor cuando corresponde. Y en la parte inferior, como ustedes ven, hay color rojo y verde. El color rojo es porque la imprenta, cuando mando a elaborar, el preimpreso ya está en estos preimpresos. Yo no lleno, sino que la imprenta ya me da llenado estos datos, como los datos de la imprenta, destinatarios, fecha de caducidad, ¿sí? Y también en caso de incluirse como contribuyente especial obligado, ellos están en la potestad
consta de colocar estas leyendas, ya que constan en nuestra información de catastro también, y ellos deben saberlo y tienen la obligación de colocar en el caso de documentos preimpresos. En el caso de documentos electrónicos, usted va a parametrizar, si tiene su propio software, va a parametrizar los requisitos del documento y tiene que seguir una ficha técnica que tenemos de documentos electrónicos, donde estarán igual todos los campos debidamente llenos, los que son obligatorios y lo que son de llenada. Por ejemplo, los de llenado son los de color verde, en donde usted pone la identificación del sujeto pasivo retenido, la fecha de emisión, el tipo de comprobante de venta, la numeración del comprobante, coloca el ejercicio fiscal, como ve, ya cuando ya me toca llenar la parte de cuánto he retenido, coloco qué ejercicio fiscal estoy haciendo la retención, cuál es el valor retenido, cuál es la base imponible para la retención, qué es el impuesto que voy a aplicar. Recordemos que el día de hoy estamos hablando del porcentaje de retención de impuesto a la renta, sin embargo, no olvidemos que también aplica retención de IVA o ISD si es que fuera el caso. Y tengo que colocar a qué impuesto yo estoy reteniendo, qué porcentaje de retención y qué valor de retención. Eso no deben olvidarse de colocar, porque si ustedes llenan incorrectamente, o por ejemplo aquí también faltaría decirles que algo de llenado que nos señala el reglamento de comprobante de venta es la firma del agente de retención, que es obligatorio. Todos los datos que ustedes están viendo en este momento son los datos obligatorios. Muy bien. En el caso de que alguna persona señale, bueno, esos son los datos obligatorios donde yo encuentro la sanción respectiva porque tal vez no retuve o qué es lo que me pueden hacer si es que yo no retuve, pues usted tiene que conocer en qué artículo encuentra esta sanción en la cual si yo no hago lo que señala la norma. En el artículo 50, ¿se acuerdan que yo les hablaba acerca de la ley de régimen tributario interno? Ahí es donde nos señala la sanción respectiva sobre ello. Y les voy a dar lectura aprovechando. El artículo 50 habla acerca de las obligaciones de los agentes de retención y como ustedes ven en el segundo párrafo, nos habla del incumplimiento en el caso de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar comprobantes en favor del retenido. Y será sancionado con las siguientes penas. El numeral 1 nos habla claramente de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial. El agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo hacerlas no se efectuaron, más el valor correspondería a los intereses de mora. Y esta sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario. ¿Qué quiere decir? Primero, me sanciona por el valor o la multa es equivalente al valor de lo que no retuve y adicional me va a cobrar los intereses. Y también hay una obligación solidaria, que quiere decir de esa persona que tal vez yo le retuve y tal vez tenía la obligación de retenerlo y no me lo señaló. Entonces sí existe también la obligación solidaria sobre ello. Tengan mucho cuidado. En el 2. El retraso de la presentación de la declaración de retención, bueno, será sancionada con el artículo 100, que en realidad este numeral 2 ya se lo ejecuta de manera automática. Cuando ustedes hacen su declaración de manera tardía, el sistema automáticamente calcula los intereses y las multas. A eso se refiere. El 3, la falta de entrega del comprobante de retención. Si usted no entrega el comprobante de retención, el contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención. Entonces, tomen en cuenta que esto está estipulado en la norma y señala cuáles son las penas en las cuales usted puede incurrir en el caso de no hacer la retención, hacerlo de manera parcial, no hacer su declaración de impuestos correctamente para que nosotros actuemos con estas sanciones. Algunas ya son automáticas y otras dependen de una notificación. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la declaración semestral acumulada. Es importante también que el contribuyente conozca de que todavía se mantiene vigente la resolución 461. Si usted está en el régimen, ojo, en el régimen general, puede acogerse a este tipo de resolución, a esta norma. Si usted está en el régimen general. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que estamos hablando de la declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, donde el régimen microempresarial ya hace su declaración semestral, ¿sí? Es por eso que solo acojo para los del régimen general.
¿sí? ¿Qué me dice? Los del régimen general hacen sus declaraciones mensuales de este tipo de declaración de retenciones en la fuente, ¿sí? ¿Qué más me dice? Me dice que si usted hace de manera semestral, puede acogerse a hacer su declaración semestral acumulada, si es que usted es agente de retención de impuesto a la renta, siempre y cuando cumpla 3 condiciones. No registre en el semestre operaciones, movimientos o transacciones, ventas, compras, pagos o retenciones. No disponga de autorización vigente para emitir comprobantes de venta durante el semestre y no registre información adicional que se deba considerar dentro de la declaración mensual. Si usted cumple estas 3 condiciones, ojo, si cumple estas 3 condiciones, usted se puede acoger a esta resolución y hacer su declaración semestral acumulada. ¿Por qué le decimos esto? Porque hay muchos contribuyentes que hasta el 2019 también, que eran régimen general, no hicieron sus declaraciones a tiempo. Entonces, como ustedes saben, el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que se cobran multas de intereses a las declaraciones tardías. Pero en este caso, la declaración, si es que es totalmente en cero, nos regimos en este caso, al reglamento de sanciones pecuniarias, en el cual señala que si la declaración es totalmente en cero, su multa pecuniaria iría de acuerdo al tipo de contribuyente, 30, 45, 90 a $120, ¿cierto? Entonces usted, si voy a hacer un ejemplo de persona natural obligada, que era agente de retención, no hizo la declaración de retención de febrero del 2019, pues tendrá que pagar una multa de $30 y así por cada mes que usted no hizo. Entonces, la administración creó esta resolución en la cual usted puede acogerse de manera semestral acumulada y no pagar el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 1, $30, sino acumular su obligación de manera semestral, sin necesidad de presentar el ATS, sin necesidad de que firme el contador las declaraciones. Hace su declaración semestral de enero a junio, una sola, ¿sí? Y lo acumula. Y así automáticamente nosotros verificamos que se está acogiendo a esta resolución, ¿sí? Lo que sí vamos a verificar dentro de nuestra información, tanto suya propia como de terceros, que cumpla estas 3 condicionantes antes mencionadas, para que solo se genere una multa por los 6 meses que usted está acumulando. Siempre hablamos de la acumulación de los meses de enero a junio, que se declaraba en julio, ¿cierto? Y del semestre de julio a diciembre, que se lo hace en enero, ¿sí? Siempre hablamos de esa forma cuando hablamos de declaraciones semestrales acumuladas. Claro está que si usted sigue con esta resolución es porque usted no ha tenido ni ventas ni compras, o sea, es totalmente en cero. Sin embargo, en algún momento cuando usted se acogió en esta resolución, en algún momento usted puede tener un cliente que le diga, te quiero comprar en el mes de marzo. Me dice, yo te quiero comprar. Como no tenía comprobantes de venta o tal vez no emitía de manera electrónica, en ese momento usted emite de manera electrónica o manda a elaborar en una imprenta el comprobante físico. Y usted no le va a negar al señor y decir, no, ¿sabe qué? Yo no le voy a vender porque yo en el SRI estoy declarando en cero, ¿cierto? No se va a negar a la venta. Usted sí va a mandar, va a vender, va a facturar esa venta, ¿cierto? Sin embargo, usted va a decir, pero yo me estaba haciendo mis declaraciones acumuladas semestrales. ¿Cómo hago aquí si en marzo me está pidiendo mi cliente que le preste mis servicios o venderle algún bien? Bueno, no se haga problema. Enero no hizo la declaración, no hay problema. Febrero no hizo la declaración, pero en marzo, que sí tuvo la venta, usted va a declarar, de acuerdo al 9º dígito de la cédula RUC, el siguiente mes, en abril, la declaración de marzo. Ojo que estoy hablando de una declaración, la declaración de marzo. Pone la venta, pone las compras, consolida la información y sube y declara y paga los impuestos respectivos. Automáticamente nosotros como administración tributaria conocemos que enero y febrero está justificado porque en la declaración de marzo usted está consolidando la información de 0 en enero y 0 en febrero, así que estaría justificado en sus 2 obligaciones de los meses anteriores y marzo estaría usted informando sus ventas. Lo que sí se debe considerar aquí es que si todavía quiere acogerse a su declaración acumulada semestral, tiene que cumplir las 3 condiciones que dijimos anteriormente, ¿sí? Que serían no emitir comprobantes de venta, no tener movimientos en los siguientes meses, no tener arrastre de crédito tributario. Si es así, usted podría seguir
haciendo declaraciones acumuladas semestrales. Si usted no cumple las 3 condiciones antes mencionadas, pues ahí sí, a partir de marzo, siguientes meses, va a realizar las declaraciones mensuales. Muy bien. Hemos hecho un breve análisis de lo que son declaraciones, formas de declarar, y no olvidemos que si estamos en el régimen general, yo hago mis declaraciones mensuales de acuerdo a mi 9º dígito de la cédula RU, y si estoy en el régimen de microempresas, no me debo olvidar de que mi declaración es semestral obligatoria y lo pago cada semestre de acuerdo a mi 9º dígito del RU o cédula, ¿sí? También no olvidemos un breve resumen de que yo soy agente de retención siempre y cuando la administración tributaria me haya designado como tal, o sea contribuyente especial también, porque soy automáticamente agente de retención, o si hago transacciones de las cuales hemos hablado el día de hoy, tengo la obligación de retener, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos.